distrito en cantidad de muertos. Así que queremos contactar con él para que nos cuente la situación de esa provincia. Buenas noches, Facundo, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, un gusto poder charlar con ustedes, ¿cómo andan? ¿Cómo se analiza o qué es lo que dicen los especialistas principalmente, siendo que Chaco es el tercer distrito más afectado? Al principio llamó la atención y no dejó de tener contagios prácticamente a diario. Sí, es verdad, aquí en la provincia del Chaco, de hecho, desde que se inició la pandemia no ha dejado de crecer el número de casos positivos. No hubo un día en el cual no hubiera nuevos casos y esto tiene que ver obviamente con un incremento que se ha dado, que se potenció o que se aceleró durante algunas semanas. De hecho, de acuerdo al último parte epidemiológico que emitió la provincia hace minutos nada más, son 930 los casos positivos de COVID-19 aquí en la provincia. Tenemos 59 fallecidos porque también hace un rato nada más se confirmó un nuevo fallecimiento de un hombre de 83 años. Así que en verdad la situación se mantiene complicada, los chaqueños seguimos en alerta, teniendo en cuenta que a diferencia de otras provincias donde ya se han empezado a flexibilizar algunas cuestiones, aquí cerquita nuestro, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, ya se han flexibilizado las reuniones sociales, algo que aquí en el Chaco todavía parece ser bastante lejano, teniendo en cuenta esto que charlábamos, ¿no? De que el número de casos no deja de crecer, y más allá de que en algunos días el número es menor, todos los días es de forma constante y sigue creciendo el número de infectados. Sí, Nicolás está acá, que te quiere preguntar también, Facundo. ¿Cómo estás, Sí. Facundo? ¿Qué Casualmente tal? mencionaste a Corrientes, ¿no? Y todos saben que Resistencia y la ciudad de Corrientes tienen tradicionalmente mucha interacción comercial y sobre todo los viernes y sábados a la noche también, los fines de semana. Siendo dos provincias con dos situaciones totalmente distintas, quería saber cómo están a nivel sanitario Resistencia y si no pueden llegar a pedir colaboración a Corrientes si es que no dan abasto. De hecho, como bien lo dijiste, tanto Resistencia como Corrientes tienen una relación muy estrecha. Estamos separados a tan solo 30 kilómetros y un puente del río Paraná para poder unir las dos capitales de provincias. Se generó una gran polémica, chicos, en las primeras semanas de la cuarentena porque hay muchos chaqueños que trabajan en Corrientes, pero sobre todo hay muchos correntinos que trabajan aquí en la provincia del Chaco y hay muchos correntinos que trabajan en el sistema sanitario de la provincia del Chaco. Esto generó cierto revuelo, de hecho en algún momento hasta tuvo que intervenir la justicia federal porque el gobierno de la provincia de Corrientes se había puesto firme, muy firme en verdad, con respecto a aquellos correntinos que venían aquí hacia el Chaco para poder trabajar. Muchos médicos, sobre todo aquellos que trabajan en el Hospital Perrando, que es el hospital central, el más importante y el de cabecera aquí en la provincia, que está ubicado aquí en la capital, muchos médicos son de la provincia de Corrientes, muchos trabajadores del hospital son de la provincia de Corrientes. Eso generó que Corrientes tuviera que ajustar mucho más sus protocolos sanitarios. De hecho, varios de los brotes que tuvo en la provincia de Corrientes, o varios de los casos que tuvo en la provincia de Corrientes, fue de correntinos que trabajaban en el Chaco o de correntinos que estuvieron en contacto, ¿no? con su familia allí en Corrientes y los contagiaron. Así que en ese sentido, la colaboración, más allá de algunas diferencias durante las primeras semanas, se pudo acordar esto, ¿no? De que los médicos puedan llegar a la provincia del Chaco para continuar con sus labores, lo propio también otros trabajadores, así que por ese lado el Chaco cuenta en parte con esa asistencia. No sé si es más o menos eso a lo que te referís. No hay asistencia sanitaria de otro tipo desde la provincia de Corrientes para con la provincia del Chaco. Y hablando del sistema sanitario en algún punto, ¿no? Y dado que el propio gobernador de Chaco dijo que no estaba conforme con el desempeño de su gabinete, ¿realmente está teniendo el sector médico de Chaco, una de las provincias más golpeadas prácticamente por el coronavirus, todos los insumos necesarios y los elementos necesarios para poder afrontar también las siguientes semanas en algún punto? Mirá, no hay duda de que esta pandemia, no sé cómo se ha dado en otras provincias, pero aquí en el Chaco obviamente que la sorprendió tal vez en no un muy buen momento desde el punto de vista sanitario. De hecho, esto obligó a que el gobierno provincial tenga que acelerar algunas obras que habían quedado pendientes. De acuerdo a los números que dan desde el gobierno provincial, en lo que va de esta pandemia,
se han invertido cerca de 3.000 millones de pesos para reforzar el sistema sanitario en la provincia, y esto tiene que ver sobre todo, chicos, con la remodelación de los hospitales más importantes. Les decía, el Hospital Perrando, de aquí de la ciudad de Resistencia, que es el hospital referencia de cabecera, pero también los hospitales de las otras localidades que conforman el área metropolitana. De esos 930 casos de los cuales yo les hablaba al principio, la gran mayoría de los casos se da aquí en el área metropolitana. Hay escasos casos en el interior provincial. Por eso es que justamente el punto a fortalecer es el del área metropolitana. Claro. En ese sentido, bueno, como te decía, se han invertido cerca de 3.000 millones de pesos, eso es lo que dicen desde el gobierno provincial, pero sin duda que esto obligó a acelerar algunas obras. La infraestructura tal vez del Hospital Perrando como de los otros hospitales. ¿Y qué, no estaba preparada ¿y qué para manifiestan los médicos? ¿Los médicos manifiestan que realmente tienen elementos para poder trabajar? Bueno, justamente el último fin de semana hubo una protesta que generó gran revuelo aquí en la ciudad de Resistencia y se llevó adelante de parte de médicos y trabajadores del sistema sanitario que estuvieron recorriendo aquí las calles de la capital. Aproximadamente unos 120 vehículos, más o menos de acuerdo a las estimaciones, se hicieron sentir a través de los bocinazos y bueno, en parte también visibilizó un poco la situación del sector médico, ¿no? Porque los médicos y los trabajadores de la sanidad aquí en la provincia obviamente que reclaman mejores condiciones, reclaman contar con los insumos necesarios para la protección personal. Esto tiene que ver también con que se han dado varios brotes de contagio en el propio Hospital Perrando, de aquí de la ciudad de Resistencia. Hay muchos trabajadores del sistema sanitario, sobre todo se dio en las primeras semanas aquí en la provincia, que contrajeron el COVID-19. Entonces, bueno, en parte esa es la situación, ¿no? Por un lado está la palabra del gobierno provincial y del Ministerio de Salud, y por otro lado, y también hay que contarlo, el reclamo de los médicos, chicos, que piden por mejores condiciones y contar con el equipamiento necesario para enfrentar una situación como esta. Bárbaro. Facundo, gracias por atendernos. Buenas noches. Un gusto, chicos. Hasta luego. A disposición, como siempre. Nosotros vamos a ir a un corte y después del corte nos vamos a contactar con Córdoba. Luis Juez va a estar acá hablando con todos nosotros en Hoy Nos Toca las Noches.